Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, bendito Dios amado, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En este día, Señor, venimos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, todas las bendiciones recibidas a nuestra vida, aún las pruebas y las aflicciones, Padre, porque en todo, Señor, somos enseñados, Padre, para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y de esa manera también nos capacita, Señor, para poder nosotros ser de testimonio a otras personas, Señor. Te agradecemos enormemente todas y cada una de las cosas, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias por la vida, sobre todo, Señor. Y antes, Señor, de poder dar este estudio de la palabra, Señor, nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor. Señor, en esta hora te pedimos que nos perdones de todos y cada uno de nuestros pecados, todo lo malo que hayamos hecho el día de hoy, Señor, el día de ayer, Señor, el día de antier, en pensamiento, en actitud, en palabras, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser, Señor, dignos de ti, santos para ti, perfectos para ti, Señor, y que no tengamos ninguna mancha, Señor, ninguna arruga, Señor, como tu iglesia, Señor, como esa novia, Señor, ataviada, Señor, de lino fino, limpio y resplandeciente, Señor. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, en tu nombre, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, y agradecer todas las bendiciones que tú estás dando a nuestras vidas, las que nos has dado, las que nos has dado hoy y las que nos darás el día de mañana, Señor. Gracias, Señor, bendito. En esta hora ponemos, Señor, tu palabra, Señor, para que fluya, Señor, a través de nuestros corazones y de nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, en esta hora recibir esa palabra hermosa y maravillosa y podamos aprender algo más, Señor, todavía conocerte más, todo lo que hiciste por nosotros en la cruz, todo lo que significó, Señor, y poder valorarlo más y poder de esa manera, Señor, santificarnos más para ti, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, y en esta hora te damos las gracias por ese precioso y maravilloso sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable el día de hoy. Tomes el control de esta palabra, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, y ayúdanos a entenderte, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a amar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver un tema, eh, como se los mandé ahí por el WhatsApp, y trata acerca de, el tema se titula La ira del Padre la recibió Jesús. Antes de irnos de lleno a la palabra, quiero hacer un breve comentario. Siempre por estas fechas nos hablan acerca del maravilloso y hermoso sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y muchas veces nos enseñan el amor tan grande que Dios mostró en la cruz del Calvario, a la hora de que sufrió todos esos golpes, todos esos ataques, todo lo que padeció, toda esa angustia, todo lo que Él recibió, nos lo enseñan que es por amor. Pero en este caso, el Señor también nos quiere mostrar que aparte del amor por el cual Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo se entregó en la cruz del Calvario, también fue por la ira del Padre. Y lo vamos a ir viendo con la palabra de Dios para que nos demos cuenta también el por qué padeció de esa manera nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34 y vamos a ver los versículos 15 y 16. Salmos capítulo 34, versículo 15 y 16. La palabra de Dios nos habla de la siguiente manera y nos dice así. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjense, aquí hay algo muy importante. Nos habla acerca de que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Pero la ira de Jehová es contra los que hacen el mal. Y ciertamente como seres humanos, hermanos, nosotros en todo tiempo hemos hecho mal. No, nunca hemos hecho un bien. Por eso es que dice la palabra que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a ver aquí algo muy, muy importante. Dice que la ira de Jehová es contra los que hacen mal. Y ahora te voy a pedir que vayas al Salmo 7, Salmo capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 11 al 16. Salmos capítulo 7, versículos del 11 al 16. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, Dios es juez justo. Permítanme tantito, hermanos. Un favor, hermanos, si pueden apagar sus micrófonos para que no haya eco y no haya distorsión del sonido. Gracias, hermanos. Dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir, en Salmos capítulo 7, versículo 11 al 16. Dice la palabra de Dios, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí me quiero detener un momento, donde nos habla que Dios es juez justo. Permítanme un momento porque hay mucha interferencia del sonido y hay mucho eco. Permítanme un momento. Les pido de favor que por el momento ahorita no activen su micrófono. No me está dejando. Permítanme tantito, hermanos. Que si no nos desconcentramos y se escucha mucho el eco. Permítanme tantito. Listo. Ya se escucha bien. Vuelvo a repetir. Salmos capítulo 7, versículo 11 al 16. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí vamos a tocar un atributo de nuestro Dios, y es que es juez y también es justo. Un juez justo no puede admitir corrupción, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, tanto tú como yo, nosotros debemos de recibir el castigo que merecemos. Porque como hemos pecado y hemos hecho mal delante de los ojos de Dios, obviamente nosotros merecemos un castigo. Nosotros merecemos una condena. Pero dice la palabra de Dios que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Versículo 12 en adelante nos dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha abandonado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Está hablando de que el mismo Señor dice que si nosotros no nos arrepentimos, pero para arrepentirnos, está claro que Jesucristo tuvo que hacer ese sacrificio en la cruz. Y dice que el Señor dice, está armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Para qué? Para darle el castigo que le corresponde a cada uno de nosotros, porque nosotros ciertamente hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas, sin embargo, por el sacrificio de la cruz,
que hizo nuestro Señor Jesús y ese derramamiento de sangre nos dio la oportunidad de no recibir ese castigo, de no recibir la ira del Señor. Pero ¿qué sucedió? ¿Quién recibió esa ira en nuestro lugar? Jesús. Jesús recibió ira del Padre. ¿Por qué? Porque se puso en nuestro lugar para poder nosotros hallar la salvación y la vida eterna. ¿Se imaginan lo que es caer, como dice la palabra de Dios, en manos de un Dios vivo? Que es fuego consumidor, dice la palabra. Nuestro mismo amado Señor Jesús tuvo que recibir la ira de Jehová que estaba destinada para nosotros y la recibió Jesús. Y muchas veces no nos hablan de ello, hermanos. Muchas veces nos hablan del sacrificio de Jesús en la cruz, obviamente por amor, claro, y no lo podemos dejar a un lado. Lo hizo por un amor de tal manera, como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo hizo por amor. Pero también debemos de ver la otra parte que recibió Jesús. Recibió la ira que nos tocaba a nosotros recibir. Se puso en nuestro lugar. Para eso vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a ver los versículos del 23 al 26. Romanos capítulo 3. Y vamos a ver los versículos del 23 al 26. Y aquí vamos a confirmar lo que dice la palabra de Dios, de que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero ahora vamos a verlo más detenidamente. Dice el versículo 23, el 24, dice, siendo justificados. ¿Qué significa la palabra justificados? Que estamos siendo considerados como justos e inocentes. ¿Y eso es gracias a quién? A Jesús. Estamos siendo considerados como justos e inocentes. Fíjense, hermanos, cuando no lo somos. No somos justos y no somos inocentes, porque ciertamente dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el sacrificio que hizo Jesús en la cruz nos justificó de tal manera que nos presenta justos e inocentes delante del Padre. Pero ¿quién recibió la ira? Jesús. Jesús recibió la ira del Padre. Ahora vamos al versículo que sigue, el versículo, ahí mismo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. ¿Qué es redención, hermanos? Es rescate o salvación. Él se dio en rescate por nosotros. Por eso a través de Él hallamos la salvación. Él es nuestra salvación. Jesucristo es nuestra salvación. Y todavía dice en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Víctima. ¿Qué significa propiciación? Una víctima expiatoria. Una víctima, ¿están de acuerdo que es inocente? Es alguien que no tenía culpa. Y la misma palabra de Dios nos dice
que él nunca pecó, Jesús nunca pecó, era sin mancha. Jesús era perfecto, mas sin embargo se dio como propiciación, como víctima, en nuestro lugar. Recibió un castigo que no merecía por amor a nosotros. Y recibió la ira del Padre. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios? Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Padre no podía justificarnos sin que derramara la ira sobre alguien. Tenía que recibir la ira. ¿Por qué? Porque es juez justo. No hay corrupción en Dios. No es como los jueces de la tierra que van y les dan un dinero para que al asaltante o al ladrón lo liberen. Vamos a poner el caso. Si Dios estuviera aquí en la tierra como personificado y fuera un juez y le presentan un ladrón, ¿ustedes creen que el mismo Dios permitiría que le dieran una mordida para librar del castigo a ese ladrón? ¿O a ese violador o a ese asesino? No lo haría. Luego le daría una sentencia. Por lo que hiciste, tantos años de cárcel. Mas, sin embargo, como Dios es justo en todas las áreas, en todos los aspectos, Él no puede dejar sin castigo a alguien. Por lo tanto, el castigo fue sobre nuestro Señor Jesús y sabemos que lo dice la palabra. La palabra de Dios, más adelante lo vamos a ver en Isaías, nos dice que Él recibió el castigo y Él recibió la ira. Acuérdense que aquellos que no se arrepientan y no reciban a Jesús como Señor y Salvador y mueran, ¿qué recibirán? Condenación y sufrirán la ira de Dios, la ira de Jehová. Entonces Jesús tuvo que tomar ese lugar y recibir la ira del Padre en su cuerpo, en su vida, en su persona, por nosotros, como esa propiciación, como esa víctima. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por medio de Él nosotros somos justificados. Y por medio de Él, por eso es que por su sangre nosotros somos limpiados. Nos limpiamos, nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad, porque Él recibió la ira del Padre. Y nosotros recibimos su amor. Fíjense qué hermoso todavía aún es el sacrificio de Jesús, también viéndolo de esa manera. ¿Sí me entienden? Normalmente lo hacemos porque nos predican la parte del amor de Dios y está hermoso y maravilloso, pero ahora todavía toma más relevancia su sacrificio, más de la que a lo mejor le hemos dado, hermanos, porque Él recibe ira y nosotros recibimos amor. Cuando nosotros deberíamos de haber recibido ira, Él la recibe en lugar de nosotros. Y todavía toma otra dimensión su sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, ¿qué significa expiatoria? ¿Qué es una víctima expiatoria? En la palabra expiatoria viene de la palabra expiar. Y dice, el significado de esta palabra es sufrir la pena impuesta por los tribunales. O sea, nosotros ya éramos culpables. Nosotros éramos ya unos delincuentes. ¿Y cómo trataron a Jesús cuando fueron al monte y lo apresaron? Bueno, digamos que lo esposaron, digámoslo de esa manera. ¿Fue tratado como un delincuente? Jesús fue tratado como un delincuente. Y dice que el expiar es sufrir la pena impuesta por los tribunales. Él sufrió la pena. Él sufrió el castigo, la ira del Padre en lugar de nosotros. Qué hermoso amor nos muestra el Señor Jesús. Y el Padre, porque no quiere decir que por esto el Padre es malo. No quiere decir que por eso el Padre es el terror, no.
Por lo mismo que es un juez justo, Él no puede romper sus mismas reglas. Esa justicia de Dios no la puede romper. Él es justo y no se puede quebrantar eso en ninguna manera. Y dice también hay otro significado: purificar algo profanado. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? Templo, un templo, un templo que lo venimos profanando muchos años, que lo ensuciamos. Algo que es, digámoslo así, sagrado para Dios porque el Espíritu Santo habita en aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Muchas veces, ¿qué hacemos con este templo? Lo profanamos con tanto pecado, con tanta iniquidad, con tanta maldad que hay de nosotros en nuestro propio corazón, en nuestro propio pensamiento. Mas Él vino a hacer una obra maravillosa de purificarnos a través del amor y de recibir la ira del Padre en sí mismo. Qué hermoso Dios tenemos, hermanos. Y creo que esta palabra en estos días, en estas fechas, donde se recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos que también tener presente que no nada más fue por amor, que Él recibió la ira del Padre en lugar nuestro cuando nosotros éramos los que teníamos que estar en ese lugar, el recibir todo ese castigo. ¿Se imaginan que Jesús no hubiera venido a morir por nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Se han puesto a pensar un poco qué sería de nosotros si Jesús no hubiera venido? ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaría nuestro corazón, nuestra alma? Qué terrible sería eso. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es remisión, hermanos? Remisión es perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación o de un castigo. A través del derramamiento de sangre de Jesucristo, nos levantó la pena, nos perdonó. Y vaya cuánta sangre ha de haber derramado el Señor Jesucristo. Cuánta sangre le costó a nuestro Señor Jesús nuestra vida. Toda su sangre fue derramada en esa cruz, en el pretorio, cuando lo azotaron. Cada gota de sangre que derramaba de su cabeza con esa corona de espinas. Es más, ¿no se dice que en el Getsemaní sudó gotas de sangre? Toda esa sangre que el Señor derramó por ti y por mí. Y por ello es que nosotros debemos de amarle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y recordar lo que Él hizo por nosotros. Todo lo que realmente, entender realmente el amor que nos tiene Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, a tal grado de que Jesús recibiera la ira del Padre en lugar nuestro. Y vaya que la ira del Padre no se puede comparar con nada. Es tan terrible. Es tan terrible. Por eso la Biblia lo compara a eso, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos ahí mismo a Hebreos capítulo 9, pero ahora vamos a leer los versículos 23 al 28. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena,
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjense cómo aquí incluso habla del juicio de Dios, que para los que aquellos que moramos una sola vez está establecido, dice, y después vendrá el juicio. Pero los que nosotros hemos entregado nuestro corazón a Cristo como Señor y Salvador, porque Él pagó el precio, recibió la ira y por amor se dio a sí mismo en lugar de nosotros para librarnos de qué? De este juicio. ¿Quién será el juez de ese juicio? El mismo Señor Jesucristo. Por eso dirá a los de la derecha, benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda, ¿cómo les dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad. Jesucristo es el que va a juzgar. ¿Y nosotros de qué lado vamos a estar? Pero si estamos del lado de su mano derecha y dirá benditos de mi Padre, es gracias a que Él recibió la ira del Padre y por amor se dio a sí mismo por nosotros. Y es algo que debemos de tener bien guardado en nuestro corazón y nos vamos a dar cuenta en Isaías. Vamos a Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículos del 13 al 15. Y después estaremos leyendo ahí mismo todo el capítulo 53, y vamos a ir leyendo detenidamente todo lo que sufrió Jesús. Y ahí vamos a corroborar lo que recibió en nuestro lugar por parte del Padre. Y dice la palabra de Dios, Isaías 52, versículo del 13 al 15, dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Fíjense, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Muchos se asombraron al ver cómo Jesús fue desfigurado. Lo que nos presenta aún la película más cercana a lo que fue el sacrificio de Jesús, que fue la pasión de Cristo, ni aún esa película llega realmente a mostrarnos la realidad de lo que sucedió ese día con nuestro Señor Jesucristo. No muestran a un Jesús horrendamente desfigurado, algo que en aquellos días sí lo vieron. Y cuánto esa película no trajo incluso hasta infartos en muchas personas que la vieron. Y hasta llegaron a morir por ver esa película de la Pasión de Cristo. Ahora imagínense el haberlo visto en la vida real, a Jesús mismo ahí, sufrir todo eso por ti y por mí. Pero estaba recibiendo, ¿saben qué? La ira del Padre. Pero porque Él se puso en nuestro lugar, por amor a nosotros. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ahí vamos a empezar también en el versículo 5, fíjense lo que dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que recibió Jesús fue la ira del Padre, porque es juez justo y tenía que recibirla Jesús en lugar nuestro. Porque Él es justo. Eso es algo que debemos entender claramente. Dios no puede dejar de ser justo. Él no puede. Por ello es que Jesús tenía que recibir todos estos castigos, estos maltratos. Porque ahí iban todos nuestros pecados, nuestros errores de todo el mundo y de todos los que en cierta manera hemos existido. Ahora imagínense cuánto sufrió y padeció Jesús. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Fíjense, ahí está diciendo, mas el Padre cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, recibió toda la ira del Padre Jesucristo, esa ira que estaba reservada para nosotros. No nos podemos siquiera imaginar lo que sufrió Jesús. Lo que tú y yo hemos sufrido en esta tierra no se compara en nada a lo que Jesús recibió en esa cruz, antes de subir esa cruz. Fíjense cómo dice también el versículo 7, angustiado él. A tal grado, imagínense la angustia. Cuando tú y yo hemos pasado por situaciones donde a lo mejor hasta es valle de muerte, ¿cómo nos sentimos angustiados? Y eso que nada más estamos cargando nuestro propio, a veces nuestro propio pecado. Ahora imagínate Jesús, ¿qué tanto sintió en el Getsemaní a tal grado de sudar sangre? Porque estaba cargando con toda la culpa de nosotros, con todos nuestros pecados. Y fíjense cómo hasta él siendo Dios, a tal grado, dice que él estaba angustiado. Y ahí podemos ver que no pueden decir los humanos, es que yo no tengo miedo a la muerte. Eso es mentira, nadie puede, y el que lo diga es un mentiroso, porque el mismo Señor Jesús se angustió. Por eso es que al Padre le dijo, Padre, si puedes pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y ni siquiera muchas veces nos hemos puesto a reflexionar realmente qué ha de haber sentido Jesús. A veces nosotros cuando estamos angustiados llegamos al límite de la ansiedad. Y cuando tienes ansiedad se siente horrible, se siente terrible. Pero ahora imagínense a Jesús cargando los pecados de todos nosotros. Qué terrible. Y yo creo que él, la verdad, ya lo soportó también porque es Dios. Otro en su lugar se va y se cuelga como Judas. No aguanta, no soporta la presión. Sin embargo, Jesús estaba recibiendo la ira del Padre. Dice, angustiado él y afligido. Aquí viene lo más impresionante también. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero.
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha pasado por una situación injusta? Te da coraje, ¿verdad? Nos da coraje, nos da enojo y dices, ay, es que no es justo porque si yo no hice eso, y hasta te enojas, peleas, ¿qué haces? Abres la boca. Y Jesús, siendo una víctima inocente, sin mancha, recibió todo nuestro castigo y no pronunció ni una sola palabra, ni al recibir los golpes, ni esa corona de espinas, ni los escupitajos, ni las burlas, ni las maldiciones, ni los golpes de los guardias, esos clavos, esa lanza, el estar tantas horas ahí en la cruz, recibiendo esa ira del Padre que era para nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí nos vuelve a confirmar el versículo 10. Dice, con todo eso Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué? Porque Dios es justo y tenía que recibir a alguien el castigo en lugar de nosotros. Y dice, cuando haya puesto su vida por expiación. Ya vimos lo que es expiación, hermanos, sufrir la pena impuesta por los tribunales. Él sufrió la pena por nosotros, lo que deberíamos de haber recibido nosotros. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es la palabra, hermanos, que el Señor nos está hablando el día de hoy. Y el Señor no quiere que nada más veamos que Dios, el Padre, el Hijo, y juntamente con el Espíritu Santo, veamos todo el contexto del sacrificio de Jesús. Sí fue por amor, claro, y por un amor incomprensible no podemos entenderlo. La verdad no alcanza nuestra mente a entender ese grande amor de Dios hacia nosotros. Pero algo que también debemos de entender y que nos quede bien claro en nuestro corazón, que también recibió la ira del Padre. Se puso en nuestro lugar Jesús. Pareciera que tuviéramos un Dios Padre malo, exigente, ¿no? Pero no, es un Dios de amor y sobre todo es justo. Él no puede ir en contra de un atributo tan maravilloso que tiene, que es el ser juez justo. Y Jesús, él también dijo, sí voy, papá, voy por amor a ellos. Porque si no voy yo, ¿a dónde irán? Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros, hermanos. Y creo que es algo que todos los días debemos de agradecerle a Dios. No nada más estas fechas. No nada más cuando se recuerda muchas veces en las congregaciones ese sacrificio
en la cruz. Porque sabemos que no nada más los cristianos lo hacemos, también los católicos lo hacen. A lo mejor no le dan el mismo significado, pero a veces también hay que preguntarnos, nosotros también le estamos dando el significado que se merece, el lugar que se merece, ese sacrificio hermoso, el recibir la ira del Padre por ese grande amor que nos tiene. Yo te quiero compartir, hay una, hay una alabanza que la verdad es algo a la vez fuerte en cierto aspecto, pero es algo maravilloso. Siempre que yo lo he escuchado, la verdad a mí me duele mucho, porque la verdad es algo que recuerda ese sacrificio hermoso, maravilloso. Te la quiero compartir para escucharla en este momento. Y en lo que la escuchas, si gustas darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros, hazlo. Dile cuánto le amas, dile cuánto le agradeces lo que Él hizo por nosotros. Y te la voy a compartir, voy a compartir pantalla para que la puedan ver. Permítanme un momento. Permítanme un momento, hermanos, ahorita se las... Saliendo del pretorio marchaba una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda llevándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito. Levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, mire su actuación, de Dios ten compasión. Se tengo de un amigo, se tengo de amor, se tengo que un humano tenga comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito.
Creo que por eso mismo creo que Dios se merece que cada día nos consagremos más, que cada día caminemos más en santidad. Tenemos muchas fallas, sí, hermanos, tenemos muchos errores, nos equivocamos, pero la verdad creo que todos los días tenemos que tener presente lo que Jesús, todo lo que Jesús soportó. La misma palabra nos dice que se hizo maldición también. Alguien santo, alguien bendito, maravilloso, se hizo maldición por ese amor tan grande y tan maravilloso que nos mostró en esa cruz. Y creo que se merece que le demos todo, todo lo que somos, nuestra familia, lo que tenemos, todo, todo se lo merece Dios. Entonces, le damos gracias a Dios. Padre, te queremos dar las gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy nos enseñas otra parte, Señor, de ese sacrificio que hiciste en la cruz. La ira que recibiste. Una ira por parte del Padre, por por todos nuestros pecados, Señor, y todos esos castigos que nosotros merecíamos, los recibió nuestro amado Señor Jesús en nuestro lugar. Te queremos dar las gracias, Señor, porque a través de ello es que nosotros podemos el día de hoy decir que hemos hallado la vida eterna a través de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a honrar ese sacrificio, a darte la honra, Señor, que tú mereces, a darte, Señor, toda nuestra vida, nuestra obediencia, Señor, para poder nosotros ser dignos y merecedores de ese sacrificio, de esa salvación, de esa vida eterna. Gracias, papito lindo, por enseñarnos todo lo que soportaste, todo el dolor que tú sufriste, todo el quebranto, cómo te molieron, Padre, todo lo que te hicieron, mi Señor Jesús, por amor a nosotros, por darnos salvación, por darnos esa oportunidad y ese camino hacia el Padre, para que en algún momento tú vengas por nosotros y podamos estar la eternidad contigo. Te amamos mucho y ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Nadie? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? Adelante, hermanos. Si no, pues pasamos al tiempo de oración. Yo tengo una pregunta, Dani, o bueno, más bien, pero, por ejemplo, dice que en la palabra de Dios que para los impíos siempre el Padre está irado con ellos en todo momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el Padre siempre está irado con todos los impíos en todo momento de su vida, pero entonces la misericordia siempre está enfrente de los impíos porque Jesús murió por ellos también. Uh-huh. Y por eso pues no los fulmina, vamos a decirlos así, ¿no? Uh-huh. Pero entonces que obviamente eso es lo que siempre pone enfrente Jesús ante los impíos, ante el Padre, ante su presencia obviamente del gran yo soy, para que no fulmine a todos los impíos. Pues realmente digamos que por eso es que
el Padre sabe bien lo que también Jesús hizo, ¿no? Y les da cierta oportunidad, hasta el momento que es la misericordia de Dios ya también tiene un límite, ¿no? Ya Dios dice hasta cierto punto, ya hasta aquí, ya yo te di muchas oportunidades, no las quieres aprovechar, pues ni modo. Muchas veces pensamos, o muchas veces ya ves que la gente dice, es que el infierno está aquí en la tierra, y no es cierto. Ningún sufrimiento de aquí tampoco se compara a lo que va a ser el sufrimiento eterno en el infierno, y después que pasa del infierno ya ves que es echado al lago de fuego. Entonces ningún sufrimiento se compara ningún sufrimiento de aquí de la tierra se compara tampoco al sufrimiento que van a recibir esas personas, esas almas más bien dicho, en ese castigo eterno. Dios siempre sabe que Jesús por eso dice la palabra que Él es el camino, ¿no? Y Él también dice en su palabra que Él no quiere que el injusto perezca, que le da la oportunidad, pero ya esa es decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso si el impío quiere seguir en su maldad y si quiere seguirse enlodando, empuercando, pues va a llegar un límite donde Dios va a decir, hasta aquí, yo ya te di chance, te presenté a mi Hijo Jesús por medio del Evangelio. Si tú no lo quieres recibir, Él se dio, por eso hablamos del pago. Él se dio como ese pago por nosotros, para que tuvieran esa oportunidad. Si la gente no lo acepta, pues va a recibir la ira del Señor. Por eso también en parte la gran tribulación es parte de la ira del Señor aquí en la tierra. Son aquellos que no recibieron en su tiempo a Cristo como Señor y Salvador para irse con Él en el arrebatamiento. Sabemos que habrán salvos en la gran tribulación, pero tendrán que sufrir parte de la ira de Jehová en ese tiempo. Más aparte, los que no se sigan arrepintiendo van a recibir la ira de Jehová eternamente, y ese es el castigo eterno. Ok, Dani. Está bien. Sí, que quedó a lo mejor un poco claro, o te dejé igual. No, sí, o sea, sí tengo claro o sea, las cosas, ¿no? Pero me sale, o sea, como que es como que yo sé que el Padre es justo, pero es como incongruente, ¿no? Entonces, recibe su Hijo toda la ira que todos nosotros como seres humanos nos merecemos, ¿no? O nos merecíamos. Uh-huh. Por todos los pecados, desde que obviamente Adán y Eva vino desde el paraíso, bueno, del puerto del Edén que pecaron, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, yo entrego a mi hijo, pero por la ira de toda la maldad de la creación del ser humano, pero al mismo tiempo doy amor en misericordia, entregando a mi hijo para que no toda la humanidad desaparezca. Uh-huh. ¿No? Y dice, y todos los días está airado contra los impíos. Uh-huh. ¿Airado Pero a qué se refiere? O sea, no está enojado. fustigarlos, estoy checando a ver qué haces, estoy redarguyendo tu corazón, habla a tu oído, cambia tu vida, cambia tu corazón, pero no te destruyo, ¿no? Porque mi hijo te compró con su sangre derramada en la cruz. Bueno, pero eso es siempre y cuando tú recibas ese regalo. O sea, no es contradictorio porque, o sea, en cierto aspecto, Dios lo está haciendo, Dios o la vida de su hijo por aquellos que realmente lo van a aceptar. El que no lo acepte, pues va a recibir toda la ira del Señor. Ahora sí, digamos que Jesús recibió la ira ciertamente por todos, pero al fin y al cabo va a ser por todos aquellos que realmente quieran tener una relación con el Señor y quieran aceptarlo y que acepten ese sacrificio. ¿Sí me entiendes? Entonces, realmente o sea, realmente Jesús sufrió toda la ira del Padre que nosotros merecíamos, pero se hace efectivo, o digamos que se hace efectivo cuando uno decide realmente recibir a Cristo. Si tú no lo recibes, de todos modos vas a recibir la ira del Padre. Aunque Jesús la recibió por ti, pero tú lo estás despreciando, y con mucho más razón vas a recibir la ira del Padre, y va a ser algo eterno, algo que ya no vas a poder cambiar para nada.
Por eso es que el castigo eterno, a la hora de rechazar a Jesús, valga la redundancia, es eterno. Ya no va a haber, Dios ya no va a decir, no, rechazaste a mi hijo, todavía de que yo lo di por amor y aparte derramé mi ira que tú merecías para darte un chance, no lo quisiste, bueno, eternamente vas a sufrir la ira del Señor. Vas a padecer toda una eternidad. O sea, ya imagínense una eternidad en el lago de fuego, donde ya no vas a poder salir, donde ya no vas a poder hacer nada para cambiar las circunstancias. Pues imagínate, esa es una ira del Padre tremenda. ¿Por qué? Por rechazar a Jesús. Entonces, Jesús, todo ese castigo que recibió, ciertamente lo hizo por todos, pero se va a hacer válido para aquel que realmente quiera, el que se va a librar de esa ira de Jehová, es aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y Él la va a librar, esa persona la va a librar, pero el que no lo reciba, no la va a librar, de todos modos va a sufrir un castigo, una ira del Señor eterna. Entonces ahí es donde todavía es más fuerte. Pero esa ira es aplicable cuando ya venga el juicio final, ¿no? Pero aún así hay testimonio bíblico en donde la ira de Dios se aplicó aún aquí en la tierra. Ajá, por eso te digo, no es tan contradictorio, porque al fin y al cabo el impío siempre va a recibir lo que merece, porque dice la palabra de Dios, ¿no? Que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Entonces, el impío, tú pregúntale a cualquier persona que ande en mal camino, te va a decir, que se siente bien y todo eso, pero más sin embargo sabemos que en su interior siempre va a haber una necesidad de Dios. Que no lo quiere reconocer, porque acuérdate que en el mismo Juan 3, capítulo 3, vemos que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, realmente la gente aún así aquí luego recibe el castigo de parte de Dios. O sea, es que es nuevamente volverse a decir, ¿no? Que Jesús realmente sí recibió el castigo de todos, pero se hace válido cuando tú realmente ya lo reconoces, ¿no? Y te libra, te justifica. Por eso también hablamos de una justificación, donde dice que Él se dio en lugar tuyo. Si tú lo aceptas, ya la libraste. Si no, vas a recibir tanto castigo aquí en la tierra, pero ya vas a experimentar también un castigo por toda la eternidad. Entonces realmente Dios es justo y pareciera contradictorio, pero si ya realmente lo ves tal cual lo dice la palabra, te das cuenta que realmente a Dios a todos les ha dado la oportunidad de venir al arrepentimiento, pero no quieren. Entonces pues van a recibir castigo, van a recibir la ira. Por eso dice que los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los homosexuales, los mentirosos, dicen, no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Tú y yo, pues a lo mejor, gracias a Dios, ya no somos parte de ellos. ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados. Ahora nos toca a nosotros seguir caminando en santidad para poder seguir mereciendo ese regalo de lo que hizo Cristo en la cruz y no recibir ese castigo. Ok, Dani, está bien. ¿Vale? Ya me quedó claro. Ok. Está bien, Magda. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Preguntas, dudas? Pues como dice Magda, ¿me oyes? Sí, te escucho. Como dice Magda, va a estar, el Señor siempre va a estar, tener presente al impío, pero cuando el impío realmente se arrepienta de corazón y acepte al Señor Jesucristo, ya su ira ya no va a estar sobre de él. Porque ya la tomó Jesús, ajá. Exacto. Y el impío pues se arrepiente de corazón y acepta al Señor Jesucristo como su Señor, como su Dios, como su Salvador, pues ahí ya rompe el Señor o Dios Todopoderoso, ya quita la ira de esa persona, ¿no? De esa alma. Y ya lo recibe también como su hijo, pero siempre y cuando él se arrepienta realmente de corazón.
Déjame, busco la cita, espérame. Mira, es Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ujú. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Mira, fíjate cómo dice aquí, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Fíjate aquí es claro el Señor. A tal grado no quiere la muerte del impío que por eso envió a Ajá. Jesús. Pero aquí el problema es que el impío no quiere recibir ese regalo y por lo tanto es merecedor de la ira de Dios, aunque Jesucristo lo recibió por él. Pero fíjate cómo están despreciando a Jesús. ¿Por qué el castigo va a ser peor? Porque aquel que muera y despreció a Jesús va a recibir un castigo eterno, tormentos eternos. ¿Qué dice la palabra? Donde el fuego nunca se apaga, donde va a haber dolor, donde va a haber tormento, que va a ser algo eterno, ahora sí que todo el tiempo lo va a recibir. Por ejemplo, hemos llegado a lo mejor, por ejemplo, ya dejemos de testimonios. ¿Qué habla Lucas capítulo 16 acerca del rico y Lázaro? ¿Cómo estaba sufriendo el rico? ¿Qué dice del rico? Estaba en tormentos, ¿no? Deseando que nada más Lázaro con una gotita de agua le fuera a refrescar. Entonces, el que desprecien a Jesús o el que lleguemos a despreciar a Jesús nos va a llevar a la ira de Jehová y digamos lo que va a ser eterna, una ira de Jehová eterna. Mas, sin embargo, aquí en el mundo podemos recibir ira del Señor, sí, si somos desobedientes. Mas, sin embargo, Jesús pagó el precio en la cruz, se llevó ese precio él, pagó ese precio por darnos ese chance a nosotros. Qué grande amor. A lo mejor por eso dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a pasar aflicción, vamos a pasar circunstancias, pero no se compara con la gloria venidera, como dice la palabra. El día que Jesús venga por nosotros y estemos delante de él, ya en el reino celestial, imagínense. Dice, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, ni más dolor. Enjugará toda lágrima al Señor. Habrá paz, habrá amor. ¿Por qué? Porque Jesús nos justificó, se puso en nuestro lugar, recibió la ira del Padre por amor a nosotros. Aquí el problema es la decisión del impío, porque realmente aquí ya lo leímos, Dios no quiere que se muera, Dios no quiere que se pierda. La bronca es que el que se quiere perder, pues es el impío. Ese es el detalle. ¿Algo más, hermana Ana, que quiera agregar? No, todo. ¿Alguien más que quiera comentar algo, hermanos? ¿O pasamos al tiempo de oración?